Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias a Dios, sean todos bienvenidos, todos los que están pues aquí presentes, los que nos están viendo también a través de las redes sociales, y pues contentos, agradecidos con el Señor que nos permite tener un año más este congreso que hemos denominado Doulos, que ustedes ya saben que es la palabra griega que significa esclavo, siervo de Cristo, y pues que entendamos bien nuestra posición, ¿verdad? En el Señor somos servidores de Él, estamos aquí para Él, por Él, todo es de Él, ¿verdad que sí? Y pues es una alegría poder ver reunidos a tantos siervos, a tantos doulos del Señor, hombres y mujeres, pastores que nos han hecho el favor de venir con sus servidores, pues sabemos que vienen de lugares lejos también, no quisiera mencionar para no dejar a nadie fuera, pero ya les hemos saludado a algunos de ustedes y muchas gracias por venir, por estar aquí presentes. El día de ayer comentábamos que este es parte del trabajo que estamos realizando con los pastores, un trabajo encomendado, ¿verdad?, por nuestro pastor Chío Olivares, que cada lunes nos reunimos y les damos unas clases, enseñanzas a los pastores, a sus servidores más cercanos. Durante este año hemos estado visitando algunas de sus congregaciones, no podemos visitar todas porque son muchas, no sé si sean como 40 más o menos, pero estamos visitando este año alrededor de 20 congregaciones a través de los pastores, de los ancianos que están viajando a sus ciudades, a sus estados, a sus colonias, a sus barrios, para atenderles, ver cómo están, saludar a su congregación y ponernos a sus órdenes sobre todo, ¿sí? En cualquier necesidad que ustedes tengan, pues para eso estamos. Créanos que ese es el propósito que nace en el corazón de Dios primeramente y en el corazón de nuestro pastor Chío Olivares, quien nos ha encomendado esta función, esta labor. También al pastor Carlos Olivares, que me está apoyando en esta función. Y pues solamente pedirles, ¿verdad?, que sigamos trabajando igual, que sigamos participando en este tipo de eventos, que sigan participando en las reuniones que estamos dando los lunes, en las clases, que sigan participando en los eventos tan importantes como es el Desafío del Ministerio cada año en Guadalajara, Jalisco, que es para pastores y las esposas de los pastores, donde se nos dan enseñanzas también a nuestras esposas. Y bueno, que esta obra y este trabajo que estemos realizando pueda continuar y que esté dando mucho fruto. ¿Sí, hermanos? Entonces, gracias por venir, gracias por responder al llamado. Sabemos que no todos pudieron estar aquí, entendemos algunas causas de fuerza mayor, pero todos los demás veo que están aquí presentes y lo agradecemos mucho. También pues estoy contento de que el pastor Antonio Lázaro, que nos está visitando en esta ocasión, desde ayer estuvimos compartiendo la palabra, él nos visita de Casa de Oración Manzanillo. Es un hombre pues que ya lo conocemos, es un hombre de Dios, un hombre que tiene un recorrido muy amplio en el ministerio, como misionero, como pastor. Bueno, sabemos que es el Señor el que ha dado testimonio de él, ¿verdad? Nosotros simplemente oramos y le preguntamos al Señor, pues ¿a quién quieres traernos en este congreso para que nos comparta? Y el Señor pues puso el dedo sobre el pastor Antonio Lázaro, ¿verdad? Y le agradecemos que haya hecho un espacio para estar con nosotros. Estamos orando por su familia, por su esposa, que le van a intervenir este día lunes a las 8 de la mañana. Así que por favor estemos orando por esa situación, ¿sí? También al pastor Miguel Campos, gracias pastor por aceptar nuestra invitación, ¿verdad? El día de ayer estuvo compartiendo un muy buen mensaje de la palabra, se los recomiendo a todos. Y el pastor Miguel es un pastor de los que me están ayudando también en la visita a sus congregaciones. Él y otros pastores y otros ancianos de aquí de la iglesia, es un equipo como de 7, 8 visitadores.
y que ustedes ya los han estado conociendo. Va a ser importante que en los recesos que tengamos se acerquen con ellos para que pues platiquen, los conozcan un poco más, si hay algo que tengan que comentar respecto a la visita, pues que lo hagan y que sobre todo que se conozcan, ¿sí? Bien, muy bien. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Saben de lo que vamos a hablar hoy? Sí, ayer les avisamos. Ayer les avisamos. Y sobre aviso no hay engaño. Vamos a hablar de la disciplina. Es un congreso para servidores con tema de servicio y este tema de la disciplina pues es algo constante, continuo, que se da en nuestras congregaciones por situaciones que se presentan, ¿no? Hay causas que por pecado se tiene que disciplinar al servidor, hay otras causas que son por indisciplina también, que tenemos que poner pues disciplina. Y yo quiero, en base a la palabra, pues tocar algunos principios importantes que nos van a ayudar a los pastores a entender la importancia, el valor de la disciplina, también cómo aplicar la disciplina, y también a los servidores que estamos aquí, ¿verdad? Todos en general, aunque no seas pastor, si eres un servidor, a lo mejor ya has pasado por ese momento de haber sido disciplinado, o a lo mejor vas a pasar por ese momento, ¿verdad? Entonces, pero la disciplina es necesaria, la disciplina es buena, la disciplina viene de parte de Dios. De hecho, la Biblia dice que Él es un Padre que nos ama, y porque nos ama nos disciplina, nos azota, y a nosotros nos hace bien recibir la disciplina. Así que el tema lo he titulado Principios y verdades disciplinarios para un servidor, ¿sí? Y aquí entramos todos, también los pastores, porque también los pastores necesitamos, cuando es necesario, ser disciplinados, ¿sí? Es un tema para todos. Acompáñenme a Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11, por favor. Hebreos 12, del 5 al 11, les voy a leer la Nueva Versión Internacional. Ustedes van a estar leyendo sus Biblias en la versión 60, pero aquí en la pantalla vamos a tener la NBI. Dice así, el escritor de Hebreos dice lo siguiente: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella, o sea, por la disciplina. Es un pasaje muy equilibrado, ¿se dieron cuenta? Muy balanceado, porque no solamente habla de disciplina, de castigo, sino de consuelo, de fruto, de resultado que produce la disciplina. Señor, te damos gracias en esta mañana por habernos dado el privilegio de adorarte, de cantarte, de haber estado frente a ti, Señor, trayendo a tu rostro, a tu presencia, nuestra adoración, nuestro corazón. Y tú te has manifestado, Señor, hemos discernido, hemos sentido tu gloria, hemos
experimentado tu presencia y te damos gracias por eso. Gracias por el ministerio de alabanza, Señor, que has ungido sus vidas, sus voces, sus corazones, para que puedan ellos ministrarnos y que lo sigan haciendo de esa manera, Padre, para que podamos todos juntos ser un pueblo que te alaba y que te alaba bien. Padre, ahora háblanos a través de tu palabra. En este tema de la disciplina, sabemos que tú eres el primero y más interesado en que nosotros aprendamos acerca de este tema, porque al hijo que amas lo disciplinas. No somos bastardos, Señor, no nos dejas hacer lo que nosotros querramos. Por eso nos disciplinas, porque somos hijos, Señor, y queremos abrir el corazón, nuestra mente, y ser humildes de corazón, ser humildes de espíritu, para recibir tu consejo en este día y poder aceptar tu disciplina cuando necesite ser aplicada, cuando sea necesaria. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La disciplina en la iglesia, hermanos, es un tema delicado, pero crucial para el bien espiritual de la congregación. Cuando un servidor peca, su falta no solo afecta su propia relación con Dios, sino que también influye negativamente en toda la iglesia. Ahora, aplicar la disciplina, pues no es condenar a la persona. Aplicar la disciplina no es ponerla bajo juicio, como algunos la interpretan. Al contrario, aplicar la disciplina es una medida de protección destinada a restaurar al servidor que ha pecado, y en segundo lugar es una medida para proteger la integridad de la iglesia. Pero también la disciplina o aplicar la disciplina es un asunto que honra a Dios. Entonces son tres cosas importantes. Número uno, es una medida de protección destinada a restaurar al servidor que ha pecado. Número dos, es una medida para proteger la integridad de la iglesia. Y número tres, es un asunto que honra a Dios, la disciplina. La conducta de los líderes y servidores es muy importante, porque cuando un servidor peca, se crea un precedente que puede afectar a toda la congregación. Miren, el pecado de un servidor que no se atiende puede tener consecuencias devastadoras, no solo para el propio servidor, sino para toda la congregación, porque tenemos ahí un cáncer, tenemos ahí una enfermedad, un problema, un virus ahí que atenta contra la salud espiritual de la congregación, que atenta contra la unidad de la iglesia, contra la unidad en el servicio, y se tiene que tratar, se tiene que atender. Algo que nos debe quedar bien claro es lo siguiente: la disciplina no es un acto de castigo. La disciplina es una acción correctiva que busca la restauración del líder que pecó y la protección a la congregación. Por eso es que cuando un servidor es disciplinado y ese servidor no entiende lo que es la disciplina, por eso queremos que entiendan lo que es la disciplina, ¿qué hace el servidor? Se enoja, empieza a darle su propia interpretación, a su propio juicio, lo comienza a divulgar a la congregación y pues llega a oídos de nuevos, a oídos de inmaduros, a toda clase de personas. ¿Y qué pasa? Que la congregación en general es afectada, ¿no? Por eso repito que la disciplina es un acto correctivo, que lo que está buscando es la restauración del que pecó, pero también buscamos la protección de la congregación. La iglesia es protegida cuando la iglesia se da cuenta que el pastor está disciplinando al servidor o al líder que ha pecado o que ha cometido una infracción, y en un momento más lo voy a explicar. La Biblia enseña que la disciplina es una forma de amor que busca restaurar al pecador y al mismo tiempo proteger a la iglesia. La Escritura nos enseña que la disciplina es una herramienta dada por Dios para la corrección y edificación de su pueblo,
pero que debe ser aplicada con amor y con justicia. Así que como pastores debemos ser diligentes al enfrentar el pecado y hacerlo con un espíritu de amor y con una visión de restauración. Es decir, asegurándonos de que la santidad de la iglesia nunca se vea comprometida. Punto número 1. ¿Por qué se debe disciplinar al servidor que ha pecado o ha faltado a sus obligaciones? Porque a veces se piensa que la disciplina solo es al que pecó, ¿sí? Pero la disciplina también es al que falta a sus obligaciones, a sus deberes, a sus responsabilidades. Aquí tenemos un feedback aquí adelante. Entonces, repito la pregunta: ¿por qué se debe disciplinar al servidor que ha pecado o faltado a sus obligaciones? Número 1, porque es un mandato bíblico. Vamos a empezar con eso. Es un mandato bíblico. Nosotros los pastores y cada servidor en la iglesia debemos tener como alta prioridad el apego a los mandatos bíblicos que establece Dios en su palabra, y la disciplina es uno de esos mandatos más importantes, hermanos. Miren, Dios le ha dado al pastor obligaciones importantes que debe asumir hacia la iglesia. ¿Sí, pastores? Dios nos ha dado obligaciones. Por ejemplo, aconsejar a las personas. Otra de nuestras obligaciones es orar por las necesidades de la gente, orar por las necesidades de los servidores. Otra obligación es la enseñanza o el discipulado. Otra obligación es ministrarles en sus necesidades, cuando necesitan oración, cuando necesitan un apapacho, cuando necesitan un abrazo, cuando necesitan una palabra, una llamada, una visita, ¿sí? Todo esas son obligaciones que un pastor tiene. Pero ¿sabías que aplicar la disciplina es otra de nuestras obligaciones? Y ahí es donde la gente dice: no, ahí no. Que me visite, que me ministre, que ore por mí, que me abrace, pero que no me discipline. Entonces, la iglesia se manifiesta mal, ¿verdad?, ante esta otra obligación. Debemos entender, hermanos, que es nuestra obligación. Yo sé que hay mucha gente que nos está oyendo ahorita en vivo que no son servidores, que son nuestra congregación, su congregación, y están oyendo este mensaje. Yo me estoy dirigiendo ahorita a ustedes como servidores, porque a ustedes como servidores, en algún momento y durante su servicio a Dios, necesitan o van a pasar por ese momento de ser disciplinados. Pero también la iglesia que nos está escuchando. Y la iglesia no debe oponerse, porque la disciplina es una obligación pastoral, es una obligación ministerial. Yo no concibo una iglesia donde nunca haya disciplina o nunca se haya tenido que disciplinar a un congregante o a un servidor. Esa iglesia, pues no sé, no es una iglesia, porque el mismo Dios, que es nuestro Padre y ama a su iglesia, la disciplina, y al que toma por hijo la azota. Entonces es un principio doctrinal importante. Ahora, para poder aplicar la disciplina, el pastor debe previamente tener las pruebas suficientes. Qué importante esto que estoy diciendo. No es porque me caes gordo, porque medio te veo raro, como que traes malas intenciones. No, el pastor debe previamente tener las pruebas suficientes antes de aplicar la disciplina. La pregunta es: ¿de dónde vamos a obtener esas pruebas para aplicar la disciplina al que ha pecado, al servidor que ha pecado? Bueno, muy sencilla la respuesta. ¿De dónde adquirimos las pruebas? De lo que tú mismo, servidor, pones a la vista de nosotros los pastores. A veces el Señor nos habla, a veces el Señor ¿no se oye ahí la bocina? Vamos a ponerle volumen y hasta que se oiga, porque esta da hacia allá y hacia acá no da. Ahí sí les ayudas, hermano Abraham, ¿sí? Ok, ¿en qué me quedé? Ok, de las pruebas que ustedes mismos nos ponen a la vista. A veces el Señor nos habla, muchas veces el Señor nos habla, y Él nos muestra, y Él saca a la luz la situación, ¿verdad? Y nos muestra, nos da un sentir, o nos habla con claridad y nos dice: hay pecado, o fulanito de tal está en pecado.
y lo abordamos, pero otras veces no es así, otras veces son ustedes mismos los que ponen de primera mano, digamos, en la mesa las pruebas que el pastor necesita o necesitamos para aplicar la disciplina. Por ejemplo, ¿qué, pastor? Bueno, pues lo que publicas en tus redes sociales, empezando por ahí, ¿verdad? Se me olvidó un dicho, ahorita a ver si me acuerdo. ¿Cómo dice? Que de la abundancia del... Habla tu Facebook, ¿no? De la abundancia del corazón habla tu Facebook, ¿sí? Y es que a veces pensamos que nada más el buen testimonio es dentro, mientras estamos sirviendo adentro de la iglesia, y no, hermanos, el testimonio es aquí y es afuera, es en todos lados, es una congruencia, ¿sí? Se supone que lo que somos aquí lo somos afuera y lo somos en todo lugar, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Entonces a veces Dios nos lleva, nos muestra y nos sale una publicación de alguien en las redes sociales que definitivamente amerita una llamada de atención o hasta una disciplina inmediata. Lo vamos a mencionar más adelante. Las fotos que subes a tu Facebook, los likes que les das a otras publicaciones. Un día vino una hermana y dijo: pastor, miren, no es por acusar a mi esposo, él es servidor en la iglesia, no es por acusarlo, pero le dio like a esta chica en bikini y mire lo que le puso, una llamita de fuego. Ah, caray, no, pues. Ay, vamos a preguntarle qué quería decirle. ¿Tú crees que necesitamos preguntarle qué quiere decir esa? No, para nada, ¿verdad? Tu manera de vestir es importante como servidor. El pastor Chío Olivares acaba de dar una gran enseñanza el domingo pasado. ¿Cómo dice? Cubre tu desnudez. Escúchenla, por favor, escúchenla, porque él dijo algo muy importante. Dijo: esta es la última vez que predico este mensaje en esta iglesia. Dijo, y esta es la posición de todas nuestras congregaciones, o de nuestra congregación Casa de Oración. O sea, diciéndonos, esto es para todos los que somos Casa de Oración, ¿verdad? Porque está basado en principios bíblicos, está basado en una enseñanza bíblica, santa, que nos lleva a honrar a Dios con nuestro testimonio. Y esto es lo que estoy mencionando ahorita, va de la mano con este tema de la disciplina. Ayer hablé del carácter, mi esposa al rato va a hablar de algo, no me quiero adelantar, ¿verdad? Pero tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu forma de tratar a las personas, si violas el reglamento, tus inasistencias en tu servicio, si cumples o no cumples con tu uniforme, con tus reportes, con tus ensayos, con tu testimonio en general. O sea, si en alguna de estas cosas tienes señalamientos, eres acreedor a una disciplina. Antes de la disciplina vamos a ver qué primero se tiene que hacer, pero ya estás en la mira para ser una persona que debe ser disciplinada. Ahora, es frecuente que los servidores que son disciplinados, por alguna de estas causas que acabo de mencionar, no están de acuerdo y hasta se enojan. No sé si se han dado cuenta, pero el trabajo del pastor, número uno, la obligación del pastor es aplicar la disciplina, pero el trabajo del pastor es enseñarle a esa clase de personas, a los servidores que me estoy refiriendo ahora, dos cosas. Número uno, que su disciplina se debe a que es un infractor del orden. Repito, su disciplina se debe a que es un infractor del orden. O sea, siempre se le debe hacer ver su falta, su infracción. Y número dos, hay que enseñarles que detrás de su falta hay un problema de fondo. Es un problema que está en el corazón, que eso es lo que realmente se debe arreglar por medio de la disciplina. O sea, no podemos muchas veces tratar de ir al fondo si primero no tocamos la forma. Hay que tocar la forma para poder ir al fondo. Entonces, hay quienes dicen, no importa la forma, solo el fondo. No, importan las dos cosas, el fondo y la forma, porque la forma se debe al fondo de la persona, ¿correcto? Entonces, por aquellos que dicen, es que Dios conoce mi corazón, es que Dios sabía que yo no lo hacía con esa intención. Bueno, a mí la Biblia me dice lo contrario.
Los malos pensamientos, las malas obras, y todas estas acciones salen del corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces realmente nosotros hacemos lo que somos. Pecamos porque hay un problema de fondo en el corazón, pastores y líderes, y eso es lo que hay que tratar de ver en aquel que vamos a disciplinar. O sea, no es sentar por sentar al servidor, hay que enseñarle la causa y ayudarle a salir del problema. Ahora, por desgracia, muchas veces los pastores optan por no aplicar la disciplina al infractor por miedo a que el área se quede descubierta o que el servidor se vaya de la iglesia. Es que si lo siento me quedo sin guitarrista, si lo siento me quedo sin la maestra de niños, y eso no es lo peor es que ¿y qué tal si se va de la iglesia? ¿Verdad? Pero escuchen bien, no disciplinar al servidor que ha pecado es falta de autoridad. No disciplinar al servidor que ha pecado es egoísmo. No disciplinar al servidor que ha faltado es indiferencia hacia el servidor. Es como decirle, no me importas. O sea, realmente lo que hiciste no me interesa, allá tú. Por eso es que el servidor que es disciplinado debería estar agradecido, porque si se le disciplina con la causa justa es porque sí le importa al pastor ese servidor. Sí le importa al líder ese servidor que está puesto en disciplina. Amén. Entonces, a ver, vamos a responder todos. ¿Están de acuerdo en que la disciplina es buena? Sí. Ok, ¿entienden que es un mandato bíblico? Sí. Ok, ¿entonces van a aceptar cuando se les discipline? Sí. ¿O depende? Bueno, a lo mejor también depende, ¿verdad? Porque hay disciplinas que son injustas. Por ejemplo, que toda verdad conste de 2 o 3 testigos. ¿Sí? Y no podemos dar por hecho la acusación contra alguien si no buscamos escuchar la otra versión para poder tener un juicio justo. Entonces, el depende, pues es válido. Y también, si vamos a poner la disciplina a un líder y el líder me dice, bueno, pastor, pues no acepto, no estoy de acuerdo con mi disciplina porque no me ha escuchado a mí, entonces el pastor no debe enojarse. Al contrario, creo que debe disculparse y decirle, sí, discúlpame, tienes razón, no te he escuchado, a ver, dame tu versión. Y ya de acuerdo a la versión que le da, entonces ya podemos hacer un justo juicio. Antes no. Pero el punto ahorita es que la disciplina es un principio bíblico de parte de Dios, es buena, es un mandato del Señor y debemos aceptarla cuando somos merecedores de ella. La disciplina, de hecho, es algo que Jesús enseñó, y todo lo que el Señor Jesús enseña es doctrina. Toda la Biblia es doctrina, ¿no? Entonces, vamos a Mateo capítulo 18, que hasta lo sabemos de memoria. Ahorita que dije 18 ya saben de qué habla, ¿verdad? El texto, Mateo 18, Jesús dijo lo siguiente: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, pero si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Jesús mismo estableció el proceso para tratar con el pecado dentro de la iglesia. Y este proceso se divide en 2 partes. Número 1, reprender a la persona que ha pecado. Ese es el punto número 1. Reprender a la persona que ha pecado. Y número 2, disciplinarlo si insiste en pecar. ¿Se dan cuenta? Entonces, antes del si insiste, está la posibilidad de que se arrepienta y que se le dé una oportunidad. Pero si dice que se arrepiente, pero sigue cometiendo la misma falta, entonces ese arrepentimiento no fue sincero, porque el sincero arrepentimiento produce frutos dignos de arrepentimiento, o sea, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, incluso hasta un cambio en tu manera de pensar, porque tú puedes tener un concepto de la disciplina, pero cuando se te disciplina y se te da la causa y se te muestra con la Biblia, tu concepto debe cambiar, porque la Biblia
ahora pasa a ser tu pensamiento y la prioridad. ¿Me estoy explicando? Ok, Jesús dijo, ve y repréndelo. Dile al que está a tu lado, te reprendo. No, no es cierto. No quiere decir eso, ¿eh? No quiere decir eso. Pero sí dice, ve y repréndelo. ¿Qué es reprender a la persona que ha pecado? ¿Qué es? Porque aquí es donde a veces empieza el problema, ¿no? ¿Cómo reprendemos al pecador? ¿Cómo reprendemos al infractor? Esta palabra reprender es una palabra griega, es la palabra elenco o elencho, con acento en la O, que significa tres cosas: exponer, reprobar y corregir. Esto es reprender. Exponer, reprobar y corregir. Entonces, lo primero que debemos hacer con el servidor que ha pecado o ha incumplido en sus obligaciones es exponerle su falta. Exponerle su falta. Ya lo dije antes. ¿Qué es exponerle su falta? Cuando tú vas a aplicar la disciplina como anciano de tu iglesia o pastor de la iglesia o diácono o el líder que está a cargo, tienes que decirle claro y directo lo que hizo. No se lo vas a mandar decir con alguien, se lo vas a decir claro y directo. No se lo vas a decir por Facebook, porque eso es clásico, ¿verdad? Se lo vas a decir a él claro y directo, es decir, sin rodeos. Lo segundo que debes hacer es reprobar lo que hizo, de acuerdo al significado. ¿Qué es reprobar lo que hizo? Explicarle por qué estuvo mal lo que hizo. Eso es reprender al que ha pecado. Otra vez, decírselo claro y directo. Y número dos, explicarle por qué estuvo mal lo que hizo. ¿Es fácil hacer esto? No, correcto. Eso esperaba que respondieran. No es fácil. Pero por eso es que muchos prefieren no disciplinar, porque no es fácil, porque no se atreven, porque les da vergüenza, porque les da pena. Pero es un principio bíblico. No es fácil, pero es un principio bíblico. Y al principio, en mi enseñanza, en mi introducción, yo dije que nosotros tenemos que darle un alto valor a los mandatos bíblicos. Y este es un mandato bíblico. En una iglesia de las que yo me congregué antes de ser pastor, ¿sabes cuánto tiempo me disciplinaron? ¿Cuánto le echan? ¿Un año? ¿2? No se pase tampoco, hermano. 5 años. Exacto, pues ¿qué hizo, verdad? ¿Se dan cuenta cómo la gente rápido hablan? Ese hermano debió haberlo dicho en su interior, ¿verdad? Espérame, es que estoy tomando este ejemplo como real. Yo no me ofendo, para nada. Pero eso es lo que hace mucha gente. No, pues ¿qué habrá hecho? ¿Qué te importa? Porque es un asunto que se debe tratar éticamente en la oficina del pastor. ¿Me estoy explicando? O sea, no te dije a ti, hermano, no sé ni quién fue, Yo sé que lo dijiste de broma, pero yo aprovecho tu broma para decir cómo uno más o menos debe captar la situación, ¿no? Qué difícil este tema, ¿verdad? Repito, por eso muchos prefieren pasar por alto las situaciones, porque no se atreven, porque les da pena confrontar al servidor y decirle de frente su pecado. Pero si realmente nos interesa ese servidor, lo tenemos que reprender. Ahora, no sé si alcanzaron a ver que Jesús dijo que antes de poner la disciplina, previamente debimos al menos haber reprendido al servidor hasta 3 veces. Y ya expliqué lo que significa reprenderlo, ¿no? Decirle de frente y de cara qué hizo y en qué consistió, por qué es malo lo que hizo. Pero antes de aplicar la disciplina, dijo Jesús que debimos al menos haber reprendido al servidor hasta 3 veces. Obviamente hay pecados que a la primera se debe aplicar la disciplina porque son faltas graves. Llámese pecado de inmoralidad sexual en el área de servicio o sedición, ¿sí? Aquellos absalones que
que rápido empiezan a traer ese problema a la iglesia, división en la iglesia, pecados de murmuración contra las autoridades de la congregación, porque cuando es entre el pueblo rápido se le llama, pero cuando ya es contra el gobierno de la iglesia, contra los ancianos, contra los pastores, ya hay una mente acá diabólica que lo que quiere es destruir a la iglesia, dividir la congregación, y son causas de disciplina inmediato, todo esto que acabo de decir, porque son causas graves. Pero si no es el caso, Jesús dice que menos de 3 oportunidades no se le debe negar a la persona, pero en cada una de esas oportunidades se les debe reprender, o sea, decir claro y directo lo que hizo. Algo importante que Jesús nos manda es que debes reprender al infractor a solas. A solas. ¿Están anotando? Bueno, si no anotan y por poner atención está muy bien, pero después van a tener que anotar. ¿Sí? Tienes que reprender al infractor a solas. ¿Qué significa? Que no uses el púlpito para exhibir a esa persona, porque ya no es exhortación, ya no es reprensión, ya es una exhibición, ya es maltratar a la gente, ya es ponerte por encima de ellos. Sí, ya es ejercer una autoridad carnal que no proviene de Dios. Eso no se debe hacer en el púlpito, jamás. Que tristemente se ha hecho en muchos lugares, en muchas iglesias. Debes decírselo en privado. Esa es la ética ministerial, esa es la doctrina bíblica que el Señor Jesús nos está enseñando. Ahora, si después de haber tratado el asunto por lo menos 3 veces y el servidor no se arrepiente y no cambia su actitud, Jesús dice que se le debe tener por gentil y publicano. No me quiero meter ahora, dilo a la iglesia y luego, sino irme directo a la disciplina. Gentil y publicano. Esta expresión significa un forastero. Un forastero es una persona no convertida. Es una persona que debe ser privada de sus privilegios ministeriales. En otras palabras, es una persona que debe ser disciplinada, porque se le reprendió una vez, se le reprendió 2 veces, se le reprendió 3 veces, como dice el Señor Jesús, y se mantuvo o se obstinó en su conducta, y entonces dice el Señor, hay que privarlo de sus privilegios ministeriales. Pastores, no sé si estamos entendiendo esta obligación que tenemos. ¿Sí, pastores? Sí, no tengan miedo. No, es que mi ovejita que está aquí me iba a invitar la comida y ahora no me va a invitar. No te preocupes. A ver, pastores, amén, digan amén. Gracias. Ok. ¿Servidores entendieron esto? Ok. Disciplinar al servidor que peca y falta a sus obligaciones es obedecer a Jesús. O sea, no malinterpretemos entonces cuando se nos disciplina. Esto es obedecer a Jesús. El pastor que aplica la disciplina está obedeciendo a Jesús. Número 2, la disciplina al servidor que ha pecado o incumplido a sus obligaciones es necesaria para mantener el honor de la iglesia. Es necesaria para mantener el honor de la iglesia. Este punto es muy, muy, muy importante asimilarlo bien. Así como una iglesia puede ser altamente elogiada por su disciplina y por su orden, también puede ser altamente desacreditada por su indisciplina y por su desorden. Miren, hoy en día la falta de disciplina en el liderazgo de la iglesia es la causa número 1 del desprestigio de los cristianos en todo el mundo. ¿Qué quiero decir? Que el honor que la iglesia debería tener a los ojos del mundo no lo tiene por culpa del desorden y el pecado que no se disciplina. Que no se disciplina. Leamos 1 Corintios 5, versículo 6 y versículo 7. 1 Corintios 5, versículo 6 y versículo 7. Miren lo que dice Pablo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois o como debe de ser. Lo primero que resalta Pablo en este versículo es un comportamiento. ¿Cuál es ese comportamiento? Él habla de la jactancia. Este verbo en el griego significa orgullo humano. Esa es la jactancia, orgullo humano. ¿Alcanzan a ver? Cualquier servidor que es orgulloso, que yo sé que no hay ninguno aquí.
Cualquier servidor que es jactancioso, que es presumido, que alardea del puesto que tiene, del don que tiene, que ve de arriba para abajo a los demás, que menosprecia a sus compañeros de ministerio o a la propia iglesia, etcétera, debe ser puesto en disciplina inmediatamente. ¿Por qué? Porque va a leudar toda la masa. O sea, va a contaminar a más servidores, a lo mejor no a todos, pero a más sí. Al rato no vamos a tener un problema, al rato vamos a tener 10 problemas. Entonces es mejor disciplinar a uno que disciplinar a 10, ¿verdad que sí? Es simple lógica elemental. No hay que olvidar que el orgullo fue el pecado original que hizo que Luzbel se convirtiera en Satanás. Luzbel, de ser una luz hermosa, se convirtió en un adversario de Dios. Por eso es que un servidor orgulloso, fíjense bien, no es de bendición para la iglesia, hermanos. Es todo lo contrario. Un servidor orgulloso no es de bendición para la iglesia. Al contrario, es un adversario de la iglesia. Por eso ese servidor debe ser disciplinado. Y no debemos tolerar ese tipo de conducta porque es una conducta diabólica, es una conducta satánica. Fue el primer pecado que se cometió contra Dios, la rebelión, la rebeldía. Entonces hay que aprender a discernir. También hay que discernir la diferencia o entender la diferencia entre desobedecer y una persona que es rebelde. Un desobediente, tú le das una instrucción y bueno, la puede desobedecer y le dices, oye, yo te di esta instrucción y se disculpa. Y bueno, 2 veces y lo vuelve a hacer por tercera vez. Digamos, está en el proceso de entender, de captarla, ¿verdad? Y somos tolerantes, somos pacientes, pero ya si después de esas 3 veces sigue con lo mismo y sigue con, ya no es desobediente, es una persona rebelde. Y eso lo vemos con nuestros hijos en la casa, ¿no? ¿Cuántas veces te he dicho que cierres la pasta de dientes? Es que no lo quieres hacer, es que ya es una actitud de rebeldía. Entonces el orgullo humano, hermano, es una levadura que si no se extirpa a tiempo va a contagiar a los demás servidores. Otra cosa que menciona Pablo es la masa nueva. La masa nueva se refiere al nuevo nacimiento, fíjense, qué interesante. ¿Qué quiere decir? Que antes de que pongamos a servir a alguna persona, nos aseguremos que esa persona ya haya nacido de nuevo. Este punto, hermanos, es muy, muy importante, porque puede ser que el origen de muchos problemas que hay hoy en día en las áreas de servicio se deba a que los que están al frente aún no han sido regenerados. Aún ni siquiera han nacido de nuevo. Pastor, pero él toca bien. Pastor, pero él preside bien. Pastor, pero se ve que tiene un don. Sí, pero que se vea que tiene un don, que sepa ejecutar algo con excelencia, no quiere decir que está en las condiciones de ocupar un lugar de liderazgo, sino hasta que esa persona haya sido regenerada, hasta que esa persona haya nacido de nuevo. A lo mejor tú lo dices como absurdo, pero no es un absurdo, es una realidad que se vive en las iglesias. Hay cantidad de servidores que están ahí y no han nacido de Dios, no han nacido del agua y del Espíritu. Su naturaleza no ha sido transformada, siguen mintiendo, siguen transando, se acuestan con las chicas de la iglesia, se portan de una manera horrible afuera en el mundo y están aquí dando su mejor cara. O sea, ¿cuál será? La de fariseo, no puede ser otra, porque no ha sido regenerado. Entonces el pastor debe orar y el pastor debe decirle, Señor, mira, me llegó este elemento que tiene capacidad, que tiene esto, pero es el tiempo. Por eso es que nunca hay que poner a una persona cuando la acabas de conocer. Nosotros les decimos, mira, por lo menos ese es nuestro caso, ¿no? No digo que así deba ser, pero nos ha resultado muy bien. Por lo menos congrégate el primer año en la iglesia, conócenos y déjanos conocerte a ti también, para que entonces, después de haberte conocido y que tengas un testimonio, que podamos tener una referencia de ti en lo espiritual, en tu conducta, en tu testimonio,
podamos nosotros decir, bueno, está bien, puedes comenzar a servir. Ya lo que resulte se va abordando, ¿no? Pero nunca que llegan y pastor, es que yo vengo de otra iglesia y mi pasión es el servicio y yo amo a servir a Dios. Ay, ¿qué sabes hacer? Sé hacer esto, pues órale. Y hasta de líderes principales los ponen muchas veces. ¡Qué error! ¿Por qué? Porque hacer eso, hermanos, es meter la levadura a la iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque el pecado se va a extender y va a dañar o afectar a otros miembros. Miren lo que Jesús dijo en Mateo 5, versículo 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así debe alumbrar su luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Lo notaron? ¿Qué dijo Jesús? Que debemos alumbrar delante de los hombres. Pero para que esa luz brille, se debe limpiar el cristal primero. Si no, no sale esa luz. ¿Y sabías que la disciplina es lo que nos da esa limpieza también? Porque cuando uno detecta a un servidor que no está en condiciones, que está pecando, que es un infractor del orden, de la disciplina que hay en la iglesia, pues ese pastor se le tiene que decir, es como limpiar ese cristalito de la lámpara, que nosotros reconocemos que tiene un llamado, que tiene una luz, que tiene un ministerio, pero que está empañado por su conducta, está empañado por su testimonio, está empañado por su pecado, está empañado por la indisciplina que tiene dentro de la iglesia. No respeta el liderazgo, no respeta el reglamento, no respeta las condiciones, llega a la hora que se le da la gana, y cuando tú le dices, oye hermano, eso no se puede, a mí Dios me llamó, dicen. Pues no, fíjate que no. ¿Sí? Hay que limpiar el cristalito. Hay que ser pacientes, por supuesto. Los pastores es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y tenemos que ser pacientes. Pero también tenemos que aplicar la disciplina cuando ya es el momento de aplicarla. Número 3, la disciplina al servidor que ha pecado o ha faltado a sus obligaciones es necesaria para enseñarle que le debe respeto a sus autoridades. Repito, la disciplina al servidor que ha pecado o ha faltado a sus obligaciones es necesaria para enseñarle que le debe respeto a sus autoridades. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20. Primera de Timoteo 5 versículo 20. Dice, a los que persisten en pecar, ¿qué dice Pablo? Repréndelos delante de todos. Ya hablamos de reprensión. ¿Pero para qué? Aquí dice, para que los demás también teman. Y aquí la palabra temor habla de respeto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor del Señor es el respeto a Dios. Y aquí estamos usando un pasaje paralelo, un pasaje cruzado que habla de lo mismo. La palabra temor habla de respeto. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú aplicas la disciplina al servidor que ha pecado, que ha cometido la infracción, haces que la gente te respete a ti y respete más a Dios. Esto es importante. Dos típicas actitudes de servidores que son disciplinados son, número 1, que se enojan, y número 2, se van de la iglesia. Son dos típicas, se enojan o se van de la iglesia. ¿Sabes qué representa esa actitud? ¿Cuál es el punto que estamos viendo? ¿Qué representa esa actitud? Una clara falta de respeto a Dios en primer lugar, sí, y a las autoridades de la iglesia. Yo muchas veces le pido consejo al pastor Chío Olivares sobre asuntos que a veces que no sé, y le digo, ¿cómo ve? ¿Cómo trataría usted este asunto? Pues hazle así, así, así. Ok, y lo hago así, así, así. Voy y hablo con la persona y le digo, no le digo, me dijo el pastor Chuy. No, y eso es un consejo que yo les doy.
Nunca digan, me dijo mi pastor que te dijera. No, tú tomas el consejo, lo aprendes y tú lo das para que la gente también respete tu autoridad. Además, en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿no? Pues, malo que no pidiéramos consejos. Ok, entonces me dice, hace, y lo hago, y no lo hace el aconsejado. Entonces le vuelvo a decir al pastor Chuy, ¿qué cree que no hizo caso? Y me dice, bueno, ahora háblale de esa manera, o plantearle, y lo vuelvo a hacer, y otra vez no lo hace. Y le digo, pastor Chuy, otra vez no lo hizo, ¿usted cree? Y me dice, ya, hasta ahí déjalo. Mire, me dijo dos cosas. Número uno, tu obligación como pastor es dar el consejo, pero la obligación del que está pidiendo consejo es obedecerlo. Pero si no lo obedece, pues allá él. Pero si desde el momento en el que te está pidiendo un consejo, esa persona está aceptando que lo que tú le vas a decir lo va a hacer, si no, ¿para qué te está pidiendo el consejo? Pero cuando no hacen el consejo, esa es una falta de respeto a la autoridad de la iglesia. Por eso es que ayer dije, y hoy lo vuelvo a repetir porque hay mucho más gente que ayer. Cuando tú te acercas a tu pastor y tú le dices, pastor, vengo a hablar con usted, fíjese que Dios me dijo, ya con eso ya nos dejan así. ¿Qué le puedo decir si Dios le dijo? Y luego nos piensan a decir cosas que vemos que Dios no le dijo. Pero ¿cómo decirle que Dios no le dijo si Él dijo, Dios me dijo? Y a veces yo les digo, es que Dios no te dijo, ya se dieron la ofendida de su vida. No, es que ya están como Moisés, como Aarón y María, que decían, solo por Moisés nos habla, también a nosotros nos habla. Pues sí, ya sé, pero a veces Dios no les habló, son sus sentimientos, es que están enojados de algo que pasó, es que están en desacuerdo, es que traen un problema con alguien. Hay algo que está ahí de fondo y que ustedes, en lugar de venir y preguntar, ustedes dicen, Dios me dijo. Entonces, el consejo es el siguiente, por favor, no lleguen diciéndonos, Dios me dijo. Mejor díganos, pastor, tengo planes de hacer esto, he pensado hacer esto, no sé, siento el deseo a lo mejor ya de irme de esta iglesia porque hay esta situación, tengo este problema, pasó esto. ¿Qué consejo me da? ¿Qué consejo me da? Y nosotros te vamos a dar el consejo bíblico y ya tú vas a decidir si lo tomas o no. Pero si tú llegas a mí y dices, a mí Dios me dijo, en este contexto del que estoy hablando, y no nos das la oportunidad de darte el consejo como tu pastor que somos, es una falta de respeto a la autoridad. Tómalo muy en cuenta. Cuando un servidor no acepta su disciplina, o se enoja, o hace berrinche, o se justifica, o comienza a hablar mal de su líder, demuestra una falta de amor y agradecimiento hacia quien ha velado por su alma y lo ha alimentado. Yo como papá continuamente disciplino a mis hijos cuando se portan mal y lloran, se enojan, me hacen berrinches, a veces me reclaman, me dejan de hablar un día, 2 días, pero no se han ido de la casa. Ahí está uno. ¿Sabes por qué? Porque es su casa. Por eso no se van, porque es su casa, porque nos aman como sus padres que somos. Eso es amor y respeto por sus padres, porque puedes no estar de acuerdo en algo, puedes en el momento tener un problema aquí, no estar entendiendo bien la causa de la disciplina y lo que quieres, pero no por eso agarras tus chivas y te vas. Esa es una falta de respeto a la autoridad, es una falta de respeto a la iglesia, es una falta de respeto a Dios. ¿Un servidor puede enojarse cuando se le disciplina? Sí puede enojarse, por supuesto que sí. ¿Puede pensar que su disciplina es injusta? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto que sí, pero nunca va a decir me voy de la iglesia. Eso no lo va a decir. ¿Por qué no lo va a decir? Pues porque la iglesia es su casa, porque la iglesia es la mesa donde Dios le da su comida, porque la iglesia es el lugar donde Dios le ha dado una familia, porque la iglesia es el taller donde Dios lo pule, donde Dios lo corrige, donde Dios lo repara, donde Dios le habla. La iglesia es el lugar donde Dios lo plantó para dar fruto, y si no has dado el fruto que Dios quiere que des, ¿por qué te quieres ir de la iglesia? Y si tú entiendes que no te vas de la iglesia por estas razones que son infantiles, que son inmaduras,
hermano, quiere decir que tú estarás manifestando un amor y un respeto por tu iglesia, un amor y un respeto hacia tus líderes. Pero si te enojaste, te pareció mal y dices ya me voy y nomás le voy a decir que Dios me dijo, tú le estás faltando el respeto al líder, al pastor, a los ancianos, a la iglesia, a Dios mismo. Miren, Aarón y María no debieron haber hablado lo que hablaron de Moisés. Ellos debieron haber ido con Moisés y le debieron haber dicho: Moisés, estamos molestos, estamos en desacuerdo. También a nosotros Dios nos habla, no nada más a ti. Pero hubieran sido transparentes y le hubieran dicho: ¿sabes qué, Moisés? La verdad, lo que nos molesta de ti es que tú, siendo ese hombre impresionante que Dios usó para liberar a todo Israel de Egipto, y los milagros que Dios ha hecho a través de tu vida, oye, ¿cómo te fuiste a casar con una negrita? Tú pudiéndote agarrar una rubia de ojos azules, verdes, te fuiste a agarrar a la prietita. Ese es el problema de fondo que había en ellos. Pura carne, pura niñería, ¿sí o no? Siendo honestos. No, entonces se cubren, no son sinceros, no hay integridad, aguas con eso. Y dice: nomás por Moisés habla, y vino el juicio de Dios, y ya saben la lepra que le vino a María. Y la lepra es figura del pecado. ¿Por qué? Por la murmuración. Ellos le faltaron el respeto a Moisés, primero a Dios, pero también a Moisés. La disciplina es lo que mantiene la autoridad, y si un servidor peca y no se le disciplina, se socava la autoridad de toda la estructura de la iglesia. Número 4, la disciplina al servidor que ha pecado o faltado a sus obligaciones es necesaria porque inspira y promueve el temor de Dios en los demás ministerios. Inspira y promueve el temor de Dios en los demás ministerios. Cuando por alguna razón a uno de mis hijos disciplino y los demás oyen, son 5 hijos los que tengo, inmediatamente que están atrás de la puerta oyen y se alinean, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Si un pastor no disciplina a sus servidores, cuando han cometido un pecado o alguna falta en sus obligaciones, las demás áreas se descomponen. Y comienzan a decir: es que el pastor, viste que aquel fulanito de tal no cumple, siempre llega tarde, o le sabemos esto, o ya viste sus publicaciones, ya viste sus fotos. El pastor no dijo nada. Si no lo disciplinaron a él, pues tampoco me van a disciplinar a mí, porque Dios no hace acepción de personas. Ni cuenta se da el pastor. No, el pastor, él está en sus asuntos. ¿Qué va a andar viendo el Facebook? No, si vemos. Otros más atrevidos dicen: no, el pastor no se va a atrever a disciplinarme. O sea, en lugar de inspirar a la congregación al orden, la inspiramos al desorden, a la desobligación, a la desobediencia, a la mediocridad y al menosprecio al servicio. Es muy grave no aplicar la disciplina cuando es necesaria. Repito, la disciplina es una doctrina bíblica que debemos respetar. Esto fue lo que pasó en el caso de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Vino la disciplina, pero directamente de parte de Dios en forma de juicio, y los dos murieron en presencia de toda la gente. Derivado de esto, Lucas dice en Hechos 5:11 que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces seguramente la gente comenzó a decir: wow, el ministerio es cosa seria, el servicio no es cualquier cosa. Ayer decíamos, no son enchiladas, Dios, la gente comenzó a pensar: Dios sí ve nuestras conductas. Yo creo que otros dijeron: se me hace que lo voy a pensar bien antes de meterme al servicio. Y otros un poquito más espirituales a lo mejor dijeron: mejor voy a orar. Unos ya se pasaron de espirituales, tienen 10 años y no quieren servir, ¿no? Y saben, hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios sigue teniendo celo por su obra, ¿sabían eso? Dios no está de acuerdo con los pastores que no disciplinan a sus servidores cuando pecan.
La disciplina es un valor muy grande para él porque refleja el celo por su obra. O sea, la disciplina simplemente nos recuerda a todos la seriedad del pecado, porque es en ese momento que se aplica la disciplina, cuando hay pecado, cuando hay infracción, cuando hay falta. Número 5, la disciplina al servidor que ha pecado o ha faltado a sus obligaciones es necesaria para prevenir el escándalo en la congregación. Es necesaria la disciplina para prevenir el escándalo en la congregación. Hoy en día la iglesia evangélica está dando mucho de qué hablar, hasta en los medios seculares, en la televisión, en el radio, en las redes sociales. ¿Por qué está dando de qué hablar? Porque los pastores permiten conductas inmorales dentro de su liderazgo. Los pastores permiten el pecado dentro de la iglesia en los líderes de alabanza que lo suben y son muy afeminados y no deberían de estar ahí. Ya no hablo de homosexuales, ya sería irnos más allá, pero también es una realidad. Pero también afeminados. Ya nos pasó aquí, en una actividad que hubo, y una persona que subió y hizo un papel de cierto personaje, no quiero dar mucho detalle, ¿verdad? Y empezó a desarrollar su personaje muy afeminado. Y yo volteé a ver a mi esposa y dije, ¿y por qué él está representando a ese personaje en la Biblia? ¿Qué no lo ves? Bueno, y mi esposa cuestionó a los que se encargaron de hacer esa actividad, y pues es que ellos dijeron, no, pero no es gay, pero es afeminado. Y no quiero poner el ejemplo, ¿verdad?, de cómo habla un afeminado, de los movimientos que hace un afeminado, pero ustedes saben cómo es una persona. El varón es varón y la mujer es mujer, y el varón tiene que hablar como hombre, y tiene que caminar como hombre, y tiene que vestirse como hombre, y tiene que hacer ademanes de hombre y no de mujer, porque es varón. Y la mujer tiene que vestirse como mujer, hablar como mujer, hacer ademanes de mujer, gestos de mujer, porque es mujer. Pero hay escándalos en la iglesia, porque a veces los líderes de jóvenes han sido sorprendidos con señoritas de la iglesia en hoteles, líderes que han sido grabados en estado de ebriedad y hasta consumiendo drogas. El año pasado, les voy a contar esto, el año pasado, aquí afuera de la iglesia hay una señora que le decimos la güera, porque se pinta el pelo de güero. Y ella, con más vecinos, nos prestan sus banquetas para que estacionemos nuestros carros, y nos pide una cooperación, creo que de 20 pesos. ¿Sí? ¿Por ahí? No sé, ustedes saben. Ya saben, para que le den. ¿Cuánto? ¿25? ¿30? ¿Es mucho? Ah, ¿50? Pues es que es Congreso, sube la tarifa en Congreso. Pero sabes, a veces la gente gasta para lo que quiere, para lo que le gusta, y no le gusta bendecir a otros que tienen necesidad. Ese es un problema. El año pasado, esta señora le cuidó a un pastor, que yo pienso que está aquí, su carro en todo el evento del Congreso, nada más y nada menos que unas 7, 8 horas, cuando vino el pastor Chío Olivares. Y cuando le cobró la güera los 20 o los 30 o los 50 por 8 horas, no se los pagó. Y todavía tuvo el descaro de decirle, es que soy un pastor. Digo, yo mejor ni hubiera dicho nada. Es que soy un pastor, y ¿sabes qué? Ni yo ni todos los que vienen conmigo te vamos a pagar porque la calle es libre. ¿Cómo la ves? Y se imaginan, qué vergüenza, ¿no? Iba a decir pena ajena, pero pues no es tan ajena porque vienen a nuestra iglesia y somos del mismo ministerio y pues, nos dejan a nosotros mal. Y entonces vino la güera, se me puso al frente cuando iba sacando la camioneta y no me dejó ir así alto.
y me contó su testimonio. Y le tuve que pagar a la güera. Le dije, perdónanos, güera. O sea que el pastor que hizo eso me debió una lana a mí, ¿verdad? Qué escándalo, ¿no? Qué escándalo, qué vergüenza. Nomás porque no sé quién es el pastor. Yo creo que qué bueno, mejor que no sepa, hermano. Si no, no hubiera podido dar este ejemplo. Pero hay iglesias de muy mala fama, ¿eh? Hay pastores de muy mala fama. Hay servidores de muy mala fama, pero hasta hablan en lenguas arriba. ¿Te imaginas a este? Oye, ve y págale y luego ponte a hablar en lenguas. Dan discipulados, ponen institutos, piden diezmo y ofrenda en la iglesia, piden para colaboraciones especiales para la construcción de la iglesia. Eso, ¿sabes cómo se le llama? Doble moral. Eso es hipocresía. Y eso, hermano, ya me notaron, ¿verdad? Me molesta mucho a mí. ¿Qué fama tiene tu iglesia en este momento? De tus propios miembros. ¿Sabes en qué concepto te tiene por lo menos el 90% de tus congregantes? ¿Te has enterado lo que se rumora de ti en los pasillos de tu iglesia o en los baños? ¿Sabes lo que piensan de ti tus ayudas más cercanas? A lo mejor estás a punto de presenciar un escándalo en tu iglesia. Y todo por no poner disciplina en la congregación. Escuchen lo que Pablo escribió en el mismo contexto del orden y la disciplina que debe haber en la iglesia. 1 Corintios 14, 37. Pues Dios no es Dios de confusión. Él es un Dios ¿de qué? De paz, como en todas las iglesias de los santos. Digan conmigo, Dios no es Dios de confusión. Él es un Dios de paz. ¿Están viendo el principio? El principio, estoy hablando de un principio, no se vayan al principio del versículo. ¿Sí? ¿Vieron el principio? La falta de disciplina puede llevar a la confusión de la propia iglesia. Cuando no hay disciplina, la gente se da cuenta y los confundimos. Ahí tenemos el caso del sacerdote Elí, que nunca disciplinó a sus hijos a pesar de que le avisaban de su mal comportamiento. ¿No crees que la gente se confundía? Pues era el sacerdote. Por supuesto que se confundía. ¿Te imaginas? Hasta llegaron a pensar que ese pecado no era tan malo, porque si el propio líder no disciplinaba el pecado de fornicación de sus hijos con las chicas de la iglesia, pues ellos decían, pues no ha de ser tan malo, a lo mejor sí se puede, ¿no? Pues vamos a entrarle también, vamos a hacer lo mismo que ellos. O sea, Pablo dijo que Dios no es Dios de confusión, Él es un Dios de paz. Pastores, ¿quieren al pueblo confundido o lo quieren con paz? Pues con paz. A ver, ¿qué debemos hacer cuando un líder cae en fornicación? ¿Aplicar o no aplicar la disciplina? A ver, mejor no vamos a responder por lo que las otras que voy a ir diciendo. ¿Sí? Ya disciplinar, sí, de fornicación, o primero las 3 advertencias. Hace rato lo dijimos. ¿Qué? Inmediatamente, la disciplina. ¿Qué debemos hacer cuando nos enteramos de que un servidor toma? A ver, coméntenlo mientras me echo una tomadita de agua. Simple, es agua. ¿Qué debemos hacer con un servidor que pide dinero prestado y no paga? Ya los metí en camisa de 11 varas, ¿verdad? ¿Debemos perdonarle la deuda o hacer que pague? A ver, ¿quién diría, no, yo ya lo perdono? Levante la mano. Ok, sí. ¿Y los demás? Los que dicen que pague, a ver, levante la mano. ¿Y entonces los demás qué? ¿Son tibios o son los que deben, los que no?
Bueno, tenemos un caso que estamos arreglando así. Y yo hablé con el pastor Chuyo Olivares, ojalá esta persona nos esté oyendo. Y dijo que pague, porque es la única forma de ayudarle a esa persona a hacerle ver que ha cometido un ilícito, un pecado. Perdonarle la deuda es no agravar el pecado, la falta, es decirle, no hay problema, yo te lo perdono. Sí lo podemos perdonar, pero la posición del pastor es llamar a cuentas, esclarecer el asunto y decirle, paga. Y si estaba sirviendo, ¿sabes qué? Te vas a sentar un ratito, porque imagínate, llega el que le prestaste ahí y te ve acá bien servidor y todo, y aquel que te prestó, que hasta pidió prestado para que te prestara a ti y ahora ya debe intereses. ¿Qué debemos hacer con un servidor que llega el domingo con un tatuaje expuesto? ¿Darle chance o disciplinarlo? Comenten. Está bueno, ¿verdad? Nosotros cuando formamos diáconos en la iglesia en su tiempo de formación, en un momento de su discipulado les damos hojas donde yo pongo preguntas de casos que se dan en la congregación y les pregunto, ¿qué consejo tú darías en este caso? Otros los invento, ¿no? Y le exagero y les hago una maraña de cosas como para ver quién tiene ese espíritu de consejería que habla Isaías, porque no todos pueden aconsejar también. Bueno, otra. ¿Qué debemos hacer con un servidor que le gusta andar de conquistador de señoritas? No, cuando yo sé que es mi hija, no, hombre, hasta lo quiero correr, pero no lo corro. No puedo correrlo, ¿verdad? Tampoco. ¿Qué debemos hacer con un servidor que falta a los ensayos, que no trae el uniforme, que se sale durante la predicación, que se la pasa en su Facebook durante el culto, que no avisa cuando va a faltar? ¿Darle chance o disciplinarlo? Ay, puro santo vino aquí. ¿Qué debemos hacer cuando una señorita se presenta a su área con minifalda, con mayones, con escote? ¿Que ministre ese día o no dejarla servir así? La otra vez a mí me pasó, fui a un área y vi a una señorita que la verdad hasta me quedé así, de verdad. Y hablamos con la líder, le dije, oye, ¿qué onda? Y luego no todos los que vienen a la iglesia son cristianos, ¿te imaginas? No, pues no. ¿A quién le dan pan que llore, no? Dice, y ahí les gusta estar en esa área para estar viendo. Pero el problema no es esa gente, sino el líder que no pone orden, que no pone disciplina. Entonces Dios no es un Dios de confusión, Él es un Dios de paz. Un pastor debe saber aplicar la disciplina en el momento preciso y el servidor debe aceptarla con humildad. Esa es su obligación. Y el punto más importante, nuestro último punto de esta enseñanza, es el siguiente: el servidor o líder que ha sido disciplinado debe ser restaurado. ¿Sí? Restaurado. ¿Por qué debe ser restaurado? Porque ese servidor tiene un llamado de parte de Dios y una labor que debe continuar. La disciplina
no significa el cese definitivo en el servicio. La disciplina significa una pausa de sus actividades solamente. No es mandarlo al congelador, a la esquina de la iglesia y que ya nadie ni siquiera lo quiere saludar. No, hermanos, eso es un gran error. ¿Qué sigue después de la disciplina? La restauración. ¿Por qué? Porque Dios quiere volver a usar a esa persona. Por desgracia, muchos pastores solamente ponen la disciplina, pero no restauran a su soldado caído, ¿verdad? Ahí lo dejan al pobrecito. ¿Creen que eso está bien? No está bien. El servidor que cae y no se le restaura, Dios se lo demandará al pastor. Y se lo va a demandar al líder también. Ahora, si no saben cómo, yo no sabía cómo hacer una restauración. Tengo casi 13 años en casa de oración. Yo creo que fue hace unos 10 años tal vez, que tuvimos un caso y entonces mi esposa fue a Guadalajara y platicando con Janet, le dijo: Janet, tengo un caso, una situación así, ¿cómo puedo ayudar a esta señorita? Y ella le dio un consejo muy útil. Le dijo: mira, tienes que restaurarla, déjale unas tareas, deja que lea estos textos bíblicos, atiéndela, dale consejería. Y me platicó mi esposa y como que me prendió la chispa o Dios me habló. Desde entonces, como iglesia, elaboramos manuales de restauración. Tenemos como 20, no me los pidan porque no se los voy a dar. Desde ahorita se los digo, porque ustedes tienen que trabajar. ¿Sí? Bueno, a unos sí se los daría con mucho gusto, pero a otros no, la verdad no. Porque ni se conectan los lunes a los Zooms, ni nos dejan que los visitemos, ni participan en las actividades y quieren todo, y pues no. Eso es doble moral, entre paréntesis. Entonces pusimos a hacernos manuales. Tenemos homosexualidad, lesbianismo, borrachez, problemas matrimoniales. ¿De qué más? Tenemos un montón de manuales. Mujeres, mamás solteras, viudas, ya no me acuerdo, muchos. Y cuando surge una necesidad, pues ya tenemos el manual preparado, que dura más o menos medio año la restauración. Y acabamos y nosotros ya hicimos nuestro trabajo y le decimos a la persona: nosotros ya hicimos lo que nos corresponde, ahora a ti te corresponde darle una respuesta a Dios. Esperamos que nos hayamos invertido bien en ustedes, ¿verdad? Les decimos: ahora, por favor, aplíquense, etcétera, etcétera. Porque entendimos que Dios nos va a demandar a los pastores que cuando disciplinamos a una persona también tenemos que restaurarla. Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice Pablo: vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes deberían ser los más espirituales en la iglesia? ¿Quiénes? Digan: nosotros, los servidores y los pastores, ¿verdad que sí? Aunque técnicamente no siempre es así, Entonces, si el pastor es espiritual, va a disciplinar al pecador, pero si no lo disciplina, pues es porque el pastor no es espiritual, así de simple. A lo mejor es muy sentimental o es muy miedoso, pero es más eso que espiritual. Entonces tiene desequilibrada la balanza. Muchos creen que el pastor que disciplina al pecador es un legalista. Otros creen que no tiene misericordia. Otros dirán que se siente don perfecto. Otros dirán que es intolerante. Otros lo llamarán religioso. Otros exagerado. Otros dirán: es muy anticuado mi pastor. Y un sinfín de calificativos. Pero en realidad es todo lo contrario. Según la Biblia, el pastor que disciplina es un hombre espiritual, aunque no muchos lo quieran ver así. El pastor que disciplina es un hombre espiritual. Y es lo mismo en el hogar como padres. Si no disciplinamos a nuestros hijos es porque no somos padres espirituales, porque nosotros entendemos el valor que hay en la disciplina a nuestros hijos. Luego Pablo dice que la restauración debe ser con espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa? Mansedumbre es un fruto, ¿se acuerdan? Del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5, 19 al 22. Y ese fruto tiene que ver con una actitud equilibrada y fundamentada en el amor misericordioso. Quiere decir entonces que la disciplina no es con ira,
La disciplina no es reprochándole lo que hizo. La disciplina no es con amenazas. La disciplina no es vetando al servidor que pecó. La disciplina no es etiquetando a esa persona. Por eso deben ser ustedes muy prudentes, muy reservados. Cuando alguien comete un pecado, aunque seamos pastores, no andárselo contando a todos los servidores, porque no todos los servidores son prudentes, son maduros, son chismosillos. ¿Sí? Debemos tratar el tema como con misericordia, o sea, y con misericordia me refiero, debemos ver la miseria de esa persona y reaccionar en amor hacia esa persona. ¿Por qué Dios quiere que lo hagamos de esta manera? Porque quiere que te pongas en sus zapatos. Por eso Pablo dijo, considerándote a ti mismo. O sea, en algún momento tú y yo podemos estar en la misma situación y tendremos la misma necesidad de ser restaurados y tratados con amor. Es empatía y misericordia lo que debemos sentir por el servidor que ha pecado, pero sí hay que disciplinarlo, porque son tan amorosos, tan misericordiosos, que mejor no disciplinan, y ese es un error. Por último, esta frase, considerándote a ti mismo, tiene un matiz muy importante, porque me dirigí a los servidores. Pero también el pastor de la iglesia debe estar abierto y dispuesto a que se le llame la atención y se le discipline cuando sea hallado en un pecado. ¿Sí? Porque todos somos servidores de Dios. Los pastores también servimos a Dios. Y aunque Dios nos puso como la autoridad principal después de Él, obviamente, cuando cometemos un pecado, cuando cometemos una falta que nos deben quitar de este lugar, pues, si entendemos la situación, que así es, tenemos que aceptarlo, ¿no? Aunque es difícil, pero si eres espiritual, si somos cristianos, si entendemos que está en juego toda la iglesia, pues es mejor quitar a un hombre y no afectar a toda una iglesia. Cuando estamos hablando de pecados que ameriten, ¿sí? Cuando no ameritan esos pecados de gravedad, se necesita reprender, como lo dije al principio, cara a cara, y decirle lo que está haciendo y lo tiene que cambiar. ¿Quedó claro, hermanos? Bueno, la disciplina en la iglesia, esta es mi conclusión, no solo es un acto de justicia y corrección, es también un medio para mantener la pureza, para restaurar a los pecadores, para dar un buen testimonio, para preservar la autoridad espiritual, para promover el temor de Dios, para prevenir escándalos, para fortalecer la unidad y seguir la instrucción bíblica. Al implementar la disciplina correctamente, la iglesia va a crecer en santidad y efectividad en la misión que Él nos ha dado. ¿Cuál es esa misión? Representar a Cristo aquí en la tierra. Todos somos representantes de Cristo, amén. Entonces, que Dios nos dé humildad, ¿verdad? Y que este tema haya caído en buena tierra para que digamos, amén, pastor, yo acepto mi disciplina cuando me toque. ¿Cuántos levantan su mano así de aceptar? Sí, no la baje, no la baje, no la baje. Arriba las manos, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor por su palabra. Gracias a Dios. Perdón que me alargué un poquito, pero como el pastor Antonio Lázaro predica menos, entonces pues agarré eso.